Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y este es Un Estudio en la Palabra. Estamos muy alegres de tenerles con nosotros junto a Lauren Larson, Bob Cornell, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Gracias por estar con nosotros hoy. Dr. Gray, usted dijo algo en la previa programación. ¿Usted puede repetir eso otra vez? Bueno, el hermano Larson hablaba de cómo necesitamos aclarar bíblicamente y fundamentalmente que no somos salvos por desempeño, sino por Cristo, fe en Cristo nada más. Y estoy de acuerdo yo con eso, pero balanceando el concepto con la realidad de que debemos ser obedientes al Señor. Correcto. Me gustaría escuchar un poco de discusión sobre Bueno, eso. El concepto de la obediencia es desesperadamente importante, pero ¿por qué obedecemos? Eso realmente es la clave de todo. ¿por temor o por amor? Exactamente, esas son las dos cosas. Mire, voy a leer un segmento de un libro titulado Predicación Cristocéntrica. Este señor dice esto, él dice, el fundamento de toda la obediencia es un corazón para Dios. Vivimos para honrarlo porque le amamos. Nos acercamos a Él porque nos deleitamos en caminar con Él. Servir a nuestro Señor sin amor por Él o con algún otro amor que sea mayor por el de Él. Deshonra a Dios, sin importar cuán bueno sea nuestro comportamiento y nuestra conformidad técnica a los estándares bíblicos o en comparación a las actividades de otros, a menos que el amor por Dios cautive nuestro servicio. Nuestra obediencia no glorifica al Señor. Porque lo que usted dijo, cuando nosotros hacemos lo que hacemos porque nosotros tratamos de obtener la aceptación, estamos operando por temor, no como hijos o hijas de Dios que ama a Dios. Mi obediencia al Padre tiene que venir de un corazón que le ama y yo lo amo a Él porque Él primero me amó a mí. Él ha Sí, expresado así y yo estoy es. confiado en eso. Así que mi deseo de obedecerle a Él no es un deseo de calificar para el cielo, no es un deseo para calificar para la santificación, sino que es una estricta respuesta de amor que yo tengo por Dios porque yo tengo la seguridad. Bueno, nosotros vamos a funcionar a través de rendimiento. Eso deja fuera a todo el mundo, El francamente. rendimiento y la obediencia no son lo mismo. Eso realmente trata con las cosas que tenemos que ver en su pregunta. El desempeño o rendimiento es ¿por qué? ¿Por qué estamos obrando? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La obediencia, que es por el Bueno, yo temor. quiero verlo de otra manera. No importa cuánto tratemos de hacer las cosas Correcto. correctamente, porque todo verdadero cristiano quiere hacer las cosas justamente porque ama a Dios y quiere Sí, agradarle. Él no es un capataz negativo, lo hacemos por amor. Pero nosotros no somos perfectos. correcto. No hay ser humano que lo sea. Y, y el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento señala eso. Bueno, habían cristianos y no creyentes en aquellos tiempos que pecaron en medio de ignorancia. No sabían que estaban pecando, ¿no? Ellos tenían la ofrenda expiatoria para compensar por ello. Hay cosas que pasan por nuestras mentes. A veces el temperamento nos engaña como tu papá. Él podía vencer eso, tenía un problema con el temperamento, no lo sé. Pero todo eso es pecado. No lo reconocemos como pecado. Los pensamientos de maldad son pecado. Y realmente un temperamento fuera de control es pecado, el orgullo es No pecado, perdonar. el no perdonar es pecado, la malicia, la envidia, todo eso es pecado. Entonces, nosotros pensamos que tenemos cosas en nuestros corazones que están mal hacia nuestro hermano y hermana, porque nos hicieron algo que no debieron de haber hecho. Y así que no podemos vivir por el rendimiento. Tratamos, pero no podemos. No alcanzamos Correcto. ese nivel. Pero sí soy salvo por mi fe en Así es. Cristo y lo que Él hizo por mí en la cruz del Sería correcto Calvario. decir que el desempeño no es una buena palabra cuando se trata de la responsabilidad cristiana, pero la obediencia es una buena palabra. Bueno, una vez más. Mire, para mí, Bien, doctor pero ¿cómo Gray, llegamos a obediencia?
Él hizo la pregunta acerca de la obediencia. Sí, pero mi punto es, creo que la obediencia, la Escritura dice que la obediencia es mejor que sacrificio. Correcto, pero la obediencia tiene que salir de un corazón que esté motivado por el amor de Dios y por el Sí, amor así para es. Dios. Porque de otra manera, yo pudiera pararme en un púlpito y pudiera predicar y atacar a la gente y decirles que tienen que verse como Cristo. Y ellos tal vez dicen, sí, amén, tengo que verme como Cristo. Y ellos salen de ese servicio determinados a ser semejantes a Cristo y obedecer, pero de la manera equivocada y por la razón equivocada. No van a estar dependiendo del amor de Dios, la gracia de Ujú. Dios, su fe para suplirles lo que la obra del Espíritu Santo hace para cambiarlos. Y tal vez podamos ver como pastores y maestros, tal vez podamos llegar a verlos a ellos cambiar sus actividades, pero no cambia su corazón. Así que la Sí. obediencia solo por, bueno, solo a escala. Usted mencionó su pasado en la necesidad de tener, vestirse de cierta manera o de no cortarse el cabello. Usted puede hacer todas esas cosas y ser, entre comillas, obediente sin cambiar nunca su Mm. corazón. ¿No fue eso lo que sucedía con los líderes religiosos en los días de Cristo? Sí, Entonces, pero, mire, nosotros queremos vivir bien. Entonces, lo que está Pero diciendo es que se basa en el corazón, ¿verdad? Es lo que iba a quiero decir decir. algo de Definitivamente en el corazón. pero la mayoría de los cristianos pentecostales, cuando les hablas de servirle a Dios, ellos hablan de la obediencia. obedecerle. La obediencia Todos queremos es, obedecerle. bueno, está bien, pero ¿qué significa Sí. eso? ¿Y cómo lo logras y por qué lo haces? Y yo Bueno, en mí pienso, mismo yo no lo puedo hacer bien. correcto. Eso no va a funcionar, porque entonces no está siendo ¿Va a obediente. funcionar o vas a Cristo? Porque así es como es. Bueno, la mayoría de creyentes, si usted hace la pregunta al creyente promedio, ¿qué significa obedecerle a Dios? Ellos comenzarían nombrando las disciplinas cristianas. Bueno, significa orar, ir a la iglesia, o ir a la iglesia tal vez es la primera, ir a la iglesia, orar, leer la Biblia y ser bueno con la gente y ciertas cosas morales, ser honesto y todas esas cosas. Y eso, todo es bíblico, lo que acabo de nombrar, todo eso es bíblico. Algunas de las cosas que la gente tal vez responda no son bíblicas necesariamente, pero la mayoría serían bíblicas. Pero usted puede hacer todas esas cosas y realmente aún no estar obedeciendo entre comillas a Dios. O, más bien lo debo decir de esta manera, así como Loren ha enfatizado, es la obediencia o el hacer algo por la motivación equivocada, el hacerlo creyendo que por mi obra yo estoy bien con Dios, por yo ir a la iglesia estoy bien con Dios, por orar estoy bien con Dios, por mi estudio bíblico yo estoy bien con Dios o yo estoy Bueno, mejor el con rendimiento Dios. nunca funciona. Tal vez funcione por cierto tiempo, pero después no funciona. Y es la Sí, razón por la cual no y somos salvos por el rendimiento, sino por fe. correcto. Mire, he estado enseñando en el libro de Santiago este semestre en el Instituto Bíblico y apenas acabamos de terminar la porción de Santiago en donde Santiago trata con cómo la fe sin obras es muerta. Los dos ejemplos primordiales que él utilizó fueron a Abraham y Rahab, pero primordialmente a Abraham. Y él, bueno, lo que pasó es que él comenzó toda esa conversación, o más bien su enseñanza sobre la fe sin obras es muerta, diciendo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Lo que Santiago está diciendo es, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene No obediencia? produce buenas obras. Correcto, no tiene. Y la palabra obras nos habla de una obra interna, de hecho, de una obediencia interna a la obra interna del Espíritu Santo. ¿Podrá esa fe, la fe que solamente es de palabras, salvar a una persona? Y Santiago está diciendo, no, ese tipo de fe es de palabras solamente y no puede salvar a ninguna persona. Así que, y después, bueno, el ejemplo principal fue de Abraham en el verso 21, Santiago 2:21 dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Una vez más, en nuestra mente de la persona promedio, pensamos en obras, pensamos en las disciplinas cristianas y todo eso. Pero cuando Santiago usó esa palabra obras en ese contexto, especialmente de Abraham, él estaba hablando de la obediencia a Dios. En Génesis 22, cuando Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, ve y ofrece a tu hijo Isaac en el altar. Y Abraham obedeció a Dios, pero lo obedeció con un corazón de fe, lo obedeció con un corazón de fe que Dios, bueno, que si Dios me dio la promesa, Él lo si Dios me dijo que resucitará de entre sacrificara a los Isaac, Él lo muertos. puede resucitar de los muertos. Y mire, esa fue una gran prueba de fe, con seguridad. Sí, Pero claro. mire, Santiago, el punto de Santiago fue, y por esto es que usamos la palabra obediencia. La fe de Abraham fue probada tan real por su obediencia a Dios. No solo fue por la actividad, la fe de Abraham no fue probada Bueno, real la por la obediencia actividad. es muy importante. Correcto, así como cualquier persona, la fe de ninguna persona es probada real solo El con la rendimiento no va a actividad. funcionar. Correcto, sino que es la Así obediencia a la obra interna del Espíritu Santo que finalmente Yo quiero llega por el obedecer a amor. Dios. Con todo en mí Sí. yo quiero obedecerlo. Enoc tuvo ese testimonio que él agradó a Dios y yo quiero agradar al Señor. No es algo que siento que tengo que hacer o voy a ir al infierno si no le agrado en todo lo que yo haga en mi vida, ¿no? Pero aún, si le fallo, me duele en gran manera. Eso duele y porque yo no quiero hacer eso. Tenemos que ir a la pausa ahora, entonces ya volvemos. Estamos de vuelta. El Señor no se da por vencido en la vida de las personas, tanto como nosotros. Y Correcto. Él sigue tratando con las personas y a veces no aprobando ningún tipo de pecado. Pero a veces nosotros limitamos a Dios y lo juzgamos Sí. a Él cuando nos miramos a nosotros mismos y las cosas no van muy bien de esa manera. Pero me parece que algunas personas estarán allí en la gloria cuando lleguemos allí, ¿no? Personas que nunca pensamos que iban a estar allí y algunos que sí, no lo Así estarán. es. Espero que lo último no sea una realidad, pero realmente Dios es paciente y está lleno de amor, pero nosotros nunca debemos olvidar que Él nos cuida, nos salva del pecado, no en el pecado. Correcto. Y la Sí. responsabilidad del Espíritu Santo es remover el pecado de nuestras vidas. Nunca llegaremos al punto de perfección aquí en este mundo. No lo vamos a hacer. No está allí. La Biblia no enseña eso. Sí podemos llegar al lugar donde somos llamados, de hecho, a llegar al lugar donde el pecado no se enseñoree en nosotros, porque no estamos Sí. bajo la ley, sino bajo la gracia, y gloria a Dios por esto. La Biblia nos dice que si nosotros pecamos y fallamos en una ley, rompemos todas las leyes, rompemos las leyes. Entonces, tenemos la tendencia todos de tomar nuestros pecados y hacemos las cosas tan mal que pensamos que Dios no va a perdonarnos, pensamos, o nosotros lo pasamos por alto, ¿no? Como que no es muy importante. Pero Jesús aquí dijo, estas cosas os mando, que os améis los unos a los otros. Rápidamente nos podemos dar cuenta cómo está el caminar con Dios por su amor, por su prójimo o su Así falta es. de ese amor. Correcto. ¿Sabe? Otro pensamiento sobre la obediencia acerca de todo esto antes de regresar. La obediencia, Pablo enseñó en Romanos capítulo 1 y una vez más en el 16, utiliza una frase que los cristianos son llamados a obedecer, la fe. A menudo cuando le hablamos a los cristianos acerca de ser obedientes, hablan acerca de lo que mencionó Bob, las disciplinas, lo que ellos hacen, su vestimenta, sus actividades y acciones. Pero Dios nos llama primeramente a ser obedientes a la fe, poner nuestro corazón, nuestras manos, nuestras vidas en el ámbito de lo que Dios hizo por nosotros para producir la redención. Y permanecer ahí en eso, confiar exclusivamente en eso y no en nuestras obras antes o después de la salvación.
Así que ser obedientes a la fe es ser obedientes a creer en lo justo. En Romanos 1:5 dice para la obediencia a la fe. Y después en Romanos capítulo 16, al terminar el capítulo, él dice, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que si la obediencia no comienza primeramente en la fe, y esto significa que nosotros vamos a tener que ser obedientes en creer lo que Dios ha ofrecido para la salvación. Y tenemos que ser obedientes para creer relativamente a lo que realmente transforma a una persona de lo que son a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Eso es fe en Cristo y la cruz. En nada más. Cuando nuestra fe esté bien, el ejemplo que Bob nos dio tiene que ser y va a ser ejemplificado, porque ahora con la obediencia a la fe, yo soy obediente en mis acciones, pero con el motivo correcto. No estoy tratando de ganarme algo, no estoy tratando de calificar, no estoy Porque tratando amas de a Dios, le convencer a amas. Dios. Sí, y eso realmente es lo que se ha perdido en la mayoría de las predicaciones de santidad, y eso es lo que se había perdido. No entendíamos que nuestra fe era más importante que nuestra vestimenta, y nuestra fe en lo correcto puede producir para nosotros un estilo de vida de Eso obras produce que agradan a autojusticia. Dios. Y eso es lo Claro más que sí. feo. Si hay una situación fea en la iglesia, es eso, la autojusticia. Eso Correcto. es algo horrible. Eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz, la Así autojusticia. es. Y así es como sabemos dónde estamos con Dios y empezamos a ponernos a nosotros por encima de nuestros hermanos y hermanas. Hermano Swagger, mire, al hablar de estas cosas, mi mente vuelve y me pregunto en mi propia vida, ¿cuándo fue que yo me pasé de la ley a la gracia en respecto a ser un predicador pentecostal? Tengo 76 años de edad hoy, acabo de cumplir años el otro día, pero yo diría que al hablar de estas cosas, en mis pensamientos, en mi predicación, en mi preparación para la predicación, en mis sermones, en mi obra pastoral, hubo una gran cantidad de desempeño, o más bien enfoque en el hacer cosas, disciplinas. Y todo eso fue muy importante y hasta cierto punto supremamente importante. Hasta que en algún punto, a finales de mis 40 o 50, en algún momento, no estoy seguro si fue cuando mi esposa se enfermó y pasamos toda esa situación. Hubiera podido ser ese momento, pero en algún punto comencé a entrar en un ámbito de la gracia y a un entendimiento de la gran gracia de Dios y su amor que jamás se rinde. Y desde ese momento en adelante, tal vez cuando tenía yo unos 45 o 50 años, desde ese momento en adelante, comencé a predicar Mm. más acerca del amor de Dios y la gracia de Dios y que Dios jamás se dará por vencido. Y yo le puedo decir que he disfrutado mucho más predicar estos últimos veintitantos años que los primeros veintitantos años. Los primeros veintitantos años fue como que era mi responsabilidad, tenía que hacerlo, así es como debo vivir, así es como se debe hacer las cosas y todo eso. Pero en los últimos veintitantos años ha sido mi gran gozo poder hablar acerca de cómo la gracia y el amor de Dios siempre están con nosotros y cómo jamás se va a deshacer de nosotros. Me encanta esa expresión. Si usted no se rinde, Dios jamás se rendirá. Bueno, Dios jamás va a Así rendirse. es. Así que si nosotros permanecemos, Él nos ayudará. Pero yo estoy tan agradecido que a pesar de ese pasado de santidad que yo tengo, gracias a Dios, que sí es mi pasado y yo lo respeto por lo que es, pero en algún punto, alrededor de la última parte de mis años, comencé a entender la gracia y el amor de Dios. Quisiera haberlo sabido. Yo hubiera predicado muchos sermones de diferente manera. Hubiera predicado más amor y menos ira. Yo creo que todos estamos en esa categoría. Y yo estoy muy feliz de saberlo el día de hoy. Mire, yo sí lo sé y mi padre falleció en 1983. Él jamás pude estar alrededor de él después de entrar a otra dirección. Quisiera haberlo podido hacer. Me hubiera encantado hablar con él acerca de esto desde el punto de vista de santidad. Papá era borracho, él fue salvo y llegó a la iglesia de santidad y él estuvo en ella toda su vida, pero
Gracias a Dios por la gracia y la misericordia de Dios y el amor, y Él jamás se No rinde. estuviésemos aquí hoy si no fuese ese el caso. Él es un Dios de misericordia y gracia, pero a la vez Él quiere remover el pecado de nuestras vidas. Sí, así es. Porque Él sabe lo que el pecado va a hacer, nos va a hacer daño, nos va a causar tremendos problemas, y Él lo sabe. Así que Él busca a través del Espíritu Santo remover eso, y a veces no es un proceso rápido. Pero el Espíritu Santo nos redarguirá si lo Él lo hará. escuchamos. Sí. ¿Qué tal nuestro hermano que enseña que la persona no tiene que arrepentirse, que no debe de arrepentirse de ninguna manera? Estamos hablando de esa supuesta revolución de la gracia, ¿verdad? Exacto. Bueno, mire, yo no creo que haya balance ahí, no creo que haya equilibrio. El Así arrepentimiento es así importante. Porque, mire, el conocimiento, el Espíritu Santo viene y redarguye a todos Es un nosotros. pecado que conocemos, que lo sabemos que está allí, no ha sido confesado, no ha sido perdonado. No es perdonado. Es pecado que no ha sido confesado y no ha sido perdonado. No tenemos perdón de ese pecado si no lo Correcto, es verdad. confesamos. Y eso deja esa situación en una condición bastante triste. Significa que no estamos bajo sus bendiciones. No voy a decir que perdemos nuestra salvación, porque no perdemos nuestra salvación fácilmente. Creo que si la perdemos es porque nos alejamos del Señor, porque le damos la espalda a Así Dios y a es, la fe. Así es. Pero si nosotros no lo admitimos cuando hay pecado en nuestras vidas, no tenemos el favor de Dios y la bendición de Dios. Sí. Así La es. culpa que queda es condenación casi en sí misma, porque realmente jamás hay una eliminación completamente de los pecados cometidos cuando la persona no viene ante Dios a confesárselo. No hay una libertad de la No memoria de ello. puedo yo ver eso. No imagino cómo una persona que es un verdadero creyente, que no quiere, si ha cometido un error, decir, Señor, perdóname. Correcto. Lo hice Bueno, mal. Yo tampoco. Si ponemos al Espíritu Santo y su obra de convicción, lo cual es saludable, cuando Dios nos disciplina como sus hijos, lo primero que Él hace es mostrarnos a nosotros nuestro error, lo que tenemos que arreglar. Y nosotros tenemos que decir, sí, ese soy yo lo hice, y tomar responsabilidad y estar de acuerdo con Dios. Eso nada más me ayuda a mí poder pasar, o por lo menos ver la gracia de Dios para resolverlo. Así que probablemente no va a volver a suceder, que es lo que nosotros queremos. Pero esta enseñanza que dice que uno es completamente santificado en la salvación y que uno solo hay que confesarlo por fe el resto de la vida, es ignorar la condición humana. Así es, así es. No le permite al individuo reconocer que nosotros no estamos en un estado de perfección, ni mi alma, ni mi espíritu, ni mi cuerpo. Así es, así es. Y esa enseñanza dice, no, usted tiene que confesar, usted tiene que decir que sí lo es, usted diga que lo es, y eso no trata con la realidad de ser humano en este mundo Bueno, presente. el decir que yo soy un multimillonario no me hace ser uno. Correcto, pero esto es más peligroso porque esto trata con el alma eterna del individuo. Así es, Y esto así es. dañará grandemente si nosotros no podemos pasar lo que hicimos el día de Así ayer. es. Y el pecado en el Antiguo Testamento realmente es pecado en el Nuevo. Correcto. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.